ciudades y países están conectados a través del Zoom, de la reunión virtual. Así que por respeto a ellos vamos a seguir de forma continuada. Ahora vamos a tener el panel sobre políticas públicas inclusivas en capitales sudamericanas. Realmente va a ser un panel de lujo, no solo por los representantes que tenemos que van a disertar, tanto presencial como virtual, sino por las ciudades que realmente están haciendo un trabajo modelo para Latinoamérica. En primer lugar, vamos a tener al presidente de Copidis, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de forma virtual, el TO Leonardo Ruiz, quien lo va a presentar, la locutora, contando un poco su currículum, y lo vamos a tener a través del Zoom, para que pueda contar la experiencia de, como decía, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre las políticas públicas inclusivas que viene desarrollando para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Damos la bienvenida al disertante. Leonardo Ruiz es director de Copidis, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y va a disertar con nosotros en el segundo panel, Políticas Públicas Inclusivas en Capitales Sudamericanas, y la moderación está a cargo de Ramón Parera. Buenas tardes, Leo. Todo tuyo. La presentación. Te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por permitirme contar en este espacio qué es lo que hace en tema de discapacidad, qué políticas implementamos desde la ciudad. Si me permiten, me presento. Mi nombre es Leonardo Ruiz, yo soy el presidente de Copidis. Copidis es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad. Y si me aguardan un segundito, voy a compartir el PPT que tenemos preparado. Denme un minuto. A ver. Ahí está. Compartir pantalla. Ahí se ve el compartido de pantalla, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, Leo, perfecto, y ahí se ve la presentación. Ah, perfecto. Ahí. Bueno, como les decía, Copidis es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad, que tiene por objeto el transversalizar lo que son las políticas públicas, todo lo que es la temática de discapacidad. Ahí está. En ese sentido, nuestra función es promover la inclusión de personas con discapacidad en todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la ciudad, ya sea en materia de educación, en materia de vida independiente, en materia de trabajo, etc. Como ustedes saben, nuestro marco normativo a nivel argentino y nacional tiene que ser la Ley 26368, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Y la ley de la ciudad de creación de Copidis, que es la ley número 447. Como les decía antes, yo ahora les voy a hablar más de datos estadísticos y de cuestiones más puntuales de los programas y las políticas que implementamos de Copidis. Cabe aclarar que todos estos datos fueron relevados en la última encuesta anual de hogares, donde se implementó el módulo de discapacidad en el año 2018, el módulo del Grupo de Washington, así que vamos a hablar dentro de las estadísticas que hay en la actualidad, la más reciente y actualizada. Para hablar un poco del universo de personas con discapacidad que residen en la ciudad, hay que primero decir que el 8% de las personas que residen en Capital tienen al menos una discapacidad. Eso quiere decir que el 16,3% de los hogares que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al menos reside una persona con discapacidad. Este número, como para que se lo ejemplifiquen, es 226.000 personas aproximadamente.
¿Cómo están ubicadas geográficamente las personas en la ciudad autónoma? Bueno, en una mayor medida, en el 20,1 están ubicadas demográficamente en zona sur de la capital, después le sigue la zona centro en un 16,2% y por último zona norte en un 13,4%. A raíz de todos estos datos y todos estos resultados es que nosotros en Copidis y en línea con la convención desarrollamos determinados programas, determinadas intervenciones a través de nuestros diferentes programas. Entonces, por ejemplo, con respecto al artículo 8 que habla de la toma de conciencia, Copidis cuenta con un equipo interdisciplinario que hace capacitaciones dirigidas a todos los agentes de gobierno de cualquier escalafón, desde la temática de discapacidad, vecinos y vecinas de la ciudad, docentes, policías, agentes de tránsito, agentes auxiliares de plaza, ¿no? ¿Cómo se llama? Guardianes de plaza, agentes de atención al público y vecinas y vecinos cualquiera que quiera recibir esta capacitación. Y ahora voy a explicar los números más a detalle, ¿sí? Con respecto a lo que es la inclusión laboral, nosotros tenemos un registro único. Ustedes saben que toda la Argentina tiene una ley nacional que obliga a los organismos públicos a contar con un determinado porcentaje de personas con discapacidad trabajando dentro de esa jurisdicción. Nosotros tenemos entonces un registro laboral donde se inscriben personas con discapacidad y donde recibimos cotidianamente búsquedas laborales de los distintos organismos del ámbito de la ciudad, donde están buscando determinado perfil de personas para cubrir un puesto en alguna de las oficinas, ministerios, secretarías, etcétera. Nosotros, desde el equipo interdisciplinario, lo que hacemos toda la identificación de barreras previas, posterior convocatoria de personas de acuerdo al perfil solicitado, y una vez que ingresó a trabajar una persona con discapacidad, hacemos un seguimiento laboral para que esas barreras que fueron identificadas en algún punto en el análisis de puesto pueda ser evitada o modificada para que la persona cuando ingrese a trabajar no se encuentre con esa barrera. Con respecto al artículo 9, tenemos un equipo de accesibilidad que desarrolla cotidianamente relevamiento tanto en el ámbito público-privado con la finalidad de poder identificar las barreras comunicacionales o las barreras físicas que cuenten en ese espacio y la sugerencia de qué posibles modificaciones ambientales o comunicacionales puede llegar a ser ese lugar para que cuente con la accesibilidad completa. Tenemos un equipo de educación inclusiva que acompaña trayectorias de niños y niñas en escuelas del ámbito común. Tenemos un programa de acompañamientos a familias que se lanzó en el año 2020, que tiene la finalidad de acompañar a las mamás y a los papás o familiares que reciben diagnósticos de discapacidad pre o postnatales. O sea, el programa acompaña a familias hasta los 6 años, pero no quiere decir que si el niño o la niña es mayor de 6 años, el programa no sigue acompañando, porque si está en la adquisición, por ejemplo, de su certificado de discapacidad, claramente se lo acompaña, pero después articula con los diferentes otros programas de Copidis de acuerdo a la edad de la persona, pero este programa acompaña a estas familias a que ese niño o niña que se certificó o que está en el desarrollo de su certificación pueda recibir todos los apoyos, pueda después tener su certificado de discapacidad y la posterior adquisición de los derechos que les corresponden. Por ejemplo, un maestro de apoyo en el caso de necesitarlo, ¿no? Siempre hablamos de que la persona lo requiera. Con respecto a la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, nosotros cotidianamente articulamos con las ONGs, con el tercer sector, con quienes realizamos proyectos en gestión asociada en muchas oportunidades, o acompañamos proyectos de organizaciones de la sociedad civil que presentan acá alguna determinada intervención que quieren hacer desde sus instituciones con un subsidio del ministerio. Y también nos encontramos cotidianamente, una vez por mes, con el Comité Consultivo Honorario de Copidis, que son 12 organizaciones de la sociedad civil que son votadas cada 2 años, con la finalidad de poder discutir y charlar sobre las políticas públicas que implementa Copidis acá en la ciudad, para ver si vamos en línea, si hay que hacer algún ajuste. Cada una de esas organizaciones representan a un colectivo específico. Por ejemplo, hay una titular y una suplente de discapacidad intelectual, de discapacidad psicosocial,
de discapacidad visual, de discapacidad visceral y discapacidad motora y discapacidad auditiva, pero quería avisar. Y cotidianamente discutimos qué políticas implementamos, cuáles son las necesidades en la ciudad para poder pensar estrategias juntos. Con respecto al programa de vida independiente, tenemos el primer programa de apoyo para la vida independiente que paga un subsidio a la persona con discapacidad para que cuente con su asistente personal y esa actividad que habitualmente esa persona necesita la asistencia de un tercero, que en general tiende a ser una familiar directo o un amigo que lo asista, nosotros pagamos un subsidio para que la persona con discapacidad no dependa de la disponibilidad de un tercero, sino que pueda contar con este subsidio y realizar la actividad en el momento y día que la persona quiera y de la manera en la que la quiera desarrollar, con la finalidad de fomentar su autodeterminación. Y es así que nosotros pagamos este subsidio destinado a la persona con discapacidad y que pueda cubrir la asistencia de un asistente personal. Y por último, tenemos un programa de comunicación inclusiva que está encargado específicamente de o desarrollar material o accesibilizar material de la ciudad para que esté en diferentes formatos y que llegue a todas las personas con discapacidad. Ahora sí, para hablar un poco más de los números, y esto ahí está, lo voy a poner acá abajo, no, perdón, estoy corriendo la pantalla. Ahí está. Para contar un poco números más sólidos, en lo que es el año 2021, el programa de acompañamiento a esas familias, ahí ven una foto donde se está produciendo un encuentro en red de papás y mamás y familiares de hijos e hijas con discapacidad que desarrollamos en barrios o en cualquier lugar donde podamos congregar familias con discapacidad que estén necesitando este asesoramiento directo y este acompañamiento en la adquisición de derechos de sus hijos y sus hijas. Ustedes saben que durante el 2021, el primer semestre, al menos acá en la capital federal, hubo aislamiento social preventivo y obligatorio, por ende el asesoramiento fue más del índole virtual. A partir del segundo semestre hubo más participación presencial, el equipo interdisciplinario estuvo yendo a buscar la demanda, siendo un programa que se lanzó en el 2020, justo en pandemia, claramente no era conocido, por ende el equipo interdisciplinario fue a diferentes maternidades, centros de primera infancia, centros de atención social, comedores, etcétera, con la finalidad de encontrar y buscar a estas familias que necesitaban estos asesoramientos directos. Y en lo que va del año 2021, más de 430 familias o aproximadamente fueron asesoradas, y 30 instituciones participaron de capacitación, de formación por parte del equipo. A ver. Perdón, Con respecto a lo que se mencionaba antes del equipo de accesibilidad, nosotros hicimos aproximadamente en el 2021 252 relevamientos con su posterior informe explicando cuáles son las barreras y de qué manera modificarlas, tanto en el ámbito público como privado. Y brindamos una capacitación sobre comunicación inclusiva, que es de manera... ustedes pueden encontrar este material en nuestra página de datos, nuestra página de internet, perdón. Después se la puedo dejar por el chat para que ustedes se encuentren el manual de comunicación inclusiva que hicimos y ver de qué manera ustedes pueden accesibilizar sus redes sociales o sus folletos o la modalidad en la cual se comunican sus sectores para con los vecinos y los vecinos o inclusivemente con personas que trabajen dentro del mismo lugar y que esté en formatos accesibles para que llegue a todas las personas. Con respecto a lo que es el ámbito cultural, desarrollamos fuertemente una política que acompaña diferentes espectáculos donde concurren personas con discapacidad y que cuenten con los apoyos necesarios. Es así que realizamos clubes de lectura fácil, con textos en lectura fácil, funciones de teatros distendidas. No sé si todos saben qué es una función distendida, le explico brevemente. Una función de cine distendida implica que la luz y el volumen no estén, por ejemplo, la luz apagada totalmente como en un cine tradicional o como una función tradicional, y que el volumen esté más bajo de lo habitual, para que las personas que tienen hipersensibilidad no sufran con estas cuestiones. Asimismo, también la sala del cine o del teatro no está en la sala llena. Si ven en la foto de la izquierda, donde están las butacas rojas,
hay bastante espacios entre las familias para que puedan estar cómodos y los niños y las niñas que necesitan pararse durante la película y caminar o relajarse de alguna manera puedan hacerlo contando con el distanciamiento claramente que implicó el 2021 por la pandemia, pero asimismo el cine distendido tiene la característica de poder ofrecer este espacio entre familias para que tengan este distanciamiento. Después ven en la foto donde yo estoy vestido de rojo, es un club de lectura, donde estábamos leyendo textos en lectura fácil. Al lado hay un intérprete de lengua de señas junto a Julián Serrano en el espectáculo Ciudad Emergente. Es un espectáculo que se hace todos los años acá, que convoca a millones de personas, y la intérprete de lengua de señas participa en una acción de Copidis, participa de todo el recital, acompañando al cantante cantando en lengua de señas. Y al lado está la Noche de los Museos, donde también ofrecemos recorridos producidos todos por personas sordas, para que personas sordas puedan disfrutar también de la Noche de los Museos con guías sordos e intérpretes de lengua de señas, para que cualquiera pueda participar de este evento en igualdad de condiciones. En la misma línea de lo de comunicación inclusiva que venía contando, ustedes saben que durante el 2020 y el 2021 hubo situaciones que ameritaban políticas específicas con respecto a lo que es la vacunación y lo que era testeo, que muchas jurisdicciones tuvieron un muy fuerte trabajo. Nosotros trabajamos en la ciudad para poder accesibilizar el material de los centros de testeo y de vacunación, para que si iba una persona, por ejemplo, como están viendo en los carteles, con discapacidad visual, y no se encontrara con la barrera del tapabocas, pueda, como tiene el señor del tapabocas transparente, un cartel y escanear ese cartel que tiene un QR para encontrar, como ven arribita, un video donde hay una intérprete de lengua de señas contando todo lo que pasa dentro de ese centro de testeo o de vacunación. Asimismo, dotamos a todos los centros de testeo y de vacunación con tapaboca transparente para que si la persona requería el apoyo de la lectura labial, pudiera hacerlo y solicitar el uso del tapabocas de un agente ahí mismo y poder usar este recurso también. Y capacitamos a los agentes que trabajaban para que puedan establecer lo que nosotros llamamos un sendero seguro, que era que si una persona requería asistencia porque es una persona con discapacidad visual y se encontraba con, en ese momento, tener que ir solicitando ayuda entre diferentes agentes hasta llegar a quien lo vacunara, por ejemplo, o a la sala de espera para después de la vacuna y toda esa situación, lo hiciera un solo agente y no tuviera que esa persona estar pasando de persona en persona, siendo esa una de las mayores instancias de contagio que se podía encontrar. Entonces se establecieron un agente que participe de senderos seguros, y cuando venía una persona que requisiera el apoyo de un asistente personal específicamente, pudiera solicitarlo y ser acompañada durante todo su trayecto en ese centro de vacunación y testeo. Y por último también hicimos material en pictogramas, que no está la foto, bueno, esa es la que sigue. Desarrollamos material en pictogramas también para los centros de testeo y de vacunación, para que cuando personas que requirieran el apoyo de anticipar lo que iba a pasar en ese centro de vacunación y testeo, pueda hacerlo con los pictogramas, con los carteles en pictogramas. Y asimismo, como les contaba antes, nosotros dentro de nuestro material de descarga que tenemos de forma gratuita en la página de www.buenosaires.gov.ar/Copidis, van a encontrar este material en formatos accesibles. Entonces tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en lectura fácil, audiolibro, texto plano, audible, lengua de señas, no sé si lo dije, y en el formato de la ley también. Tenemos la ESI, como ven acá en la segunda imagen. Desarrollamos tableros de comunicación para lo que es las barreras en el ámbito de transporte público. Entonces desarrollamos un tablero de comunicación que asiste a personas para el uso del colectivo, del taxi, del tren y del subte. Todo este material lo pueden encontrar en nuestra página y es de fácil descarga. Y el año pasado particularmente, que hubo elecciones, por segunda vez desde el 2019 y también en el 2021, desarrollamos un tablero de comunicación específico para elecciones, para que quien requisiera ese apoyo al momento de ir a votar pueda descargarse de forma gratuita el tablero y utilizarlo con
las autoridades de mesa. Con respecto a lo que es inclusión laboral, ya lo comenté más o menos, nosotros tenemos un registro de aspirantes a empleo público, donde se inscriben personas con discapacidad que están en la búsqueda activa de empleo, y el equipo interdisciplinario acompaña tanto al empleador o a la persona que busca trabajo en la instancia de identificar barreras, acompañar a las personas para que puedan participar en las búsquedas laborales y el posterior seguimiento de las personas que ingresen. Asimismo, como nuestro trabajo no solamente queda en el ámbito público, sino también en el también privado, promovemos a través de desayunos empresariales, como lo ven acá en la fotito de arriba, donde están todas las personas paradas, promovemos a través de 2 desayunos anuales una instancia de concientización y sensibilización dirigida a áreas de recursos humanos de empresas de la ciudad o multinacionales que tengan domicilio en la ciudad para promover la inclusión laboral en sus empresas. Promovemos también junto a la Dirección General de Emprendedurismo un programa que se llama PEI, Programa de Empleo Independiente, que está desarrollado para acompañar a emprendedores que quieren desarrollar su emprendimiento personal, para que puedan hacerlo a través de tutorías y después puedan presentar sus proyectos en el Ministerio de Trabajo y puedan ser subvencionados con un estímulo económico y lo puedan llevar adelante. Acompañamos también a feriantes con discapacidad para que puedan ser prioritarios a la hora de poder participar de una feria de la ciudad. Tenemos el registro de pequeños comercios, como ustedes ya saben, también hay una ley nacional que obliga a los organismos públicos a contar con un kiosco dentro de sus instituciones, siempre que cumplan determinadas características. Y también desde la Gerencia de Empleo tenemos el área de becas que acompaña a estudiantes, ya sea de formación universitaria, terciaria, tecnicatura o formaciones de cursos u oficios, con un estímulo económico para que también estén acompañados y puedan mejorar sus perfiles de empleabilidad y sean más competitivos o competitivas a la hora de estar buscando un empleo a través de nuestro registro laboral. Acá les digo los números del año 2021. Durante el año pasado se enviaron más de 270 personas con discapacidad a búsquedas laborales en el ámbito público. Se realizaron 129 análisis de puestos, 80 seguimientos de personas que ingresaron, 2 desayunos de empresas privadas, 14 búsquedas laborales se acompañaron y se iniciaron a través de los desayunos, y se acompañaron 21 personas inscriptas que participaron del programa de empleo independiente, y 10 de esas 21 personas, que es un acto voluntario, presentaron sus proyectos en el Ministerio de Trabajo. Con respecto a educación inclusiva, como les comentaba antes, nosotros entregamos sistemas aumentativos alternativos de comunicación, que son estos SACs que entregamos de forma gratuita en escuelas públicas de gestión estatal, que tienen incluidos niños o niñas con discapacidad. Acompañamos a personas con discapacidad que quieran terminar su primario y secundario también para que puedan tener los diferentes programas que tiene el Ministerio de Educación de la ciudad y puedan finalizar sus estudios, y asesoramos a familias cuando tienen alguna cuestión de algún derecho vulnerado en alguna escuela para que puedan en primera persona recibir la información desde Copidis y ser acompañados sus niños en el ámbito escolar, tanto sea público como privado. Y tenemos el registro de acompañantes personales no docentes, que son los maestros de apoyo, que si bien, ustedes saben, eso es una instancia de apoyo que no se paga desde Copidis, sí tenemos el registro para que las familias consulten y puedan encontrar ahí a su APND. Durante el 2021, casi 400 familias fueron asesoradas desde el programa. Entregamos 52 sistemas aumentativos alternativos de comunicación, 24 asesoramientos de terminalidad primaria y secundaria y 6.201 registrados. ¿Tantos? Me sorprende. Registros de APND. Me parece que es un montón. Hay que chequear ese número, perdón. Con respecto a toma de conciencia, nosotros, como les decía antes, nosotros brindamos capacitaciones en todos los escalafones de agentes de la ciudad. Damos la capacitación docente 2 veces al año, con más de 1000 personas inscritas, tiene puntaje docente y le sirve al docente para poder mejorar su carrera profesional, pero también para tener estrategias a la hora de acompañar a un niño o niña en su salón.
También brindamos una capacitación a agentes de salud, priorizando a todos los agentes de salud del ámbito público, agentes de seguridad, guardianes de plaza, bueno, como decía antes, capacitación a privados y a vecinos y a todos los agentes de la ciudad que lo soliciten. El año pasado dimos 84 capacitaciones, acá me parece que era, lo de APND estaba mal el número. 6.201 personas inscritas en nuestras capacitaciones, porque son en general, hay mucha demanda. 5.432 agentes de la ciudad, docentes, agentes de salud, lo que decía antes, policías, etcétera. Y empezamos a trabajar con líneas de colectivos, siendo que una de las barreras, como les comentaba antes, que mayor dificultad encuentran las personas con discapacidad para poder incluirse y usar cotidianamente, son las líneas de colectivo o los colectivos. Trabajamos con choferes líderes para poder acompañar, asesorar y difundir lo que es la inclusión para personas con discapacidad dentro de sus empresas y dentro de sus trabajos. Con respecto al programa de vida independiente, como les decía antes, tenemos este primer programa de apoyo para la vida independiente y una jornada, si ustedes ven la foto acá, donde hay mucha gente sentada y una expositora charlando, hacemos una jornada de vida independiente. Este año vamos a hacer la sexta, las dos anteriores fueron virtuales, ahora volvemos a la presencialidad, por ende, el 9 de noviembre va a ser la sexta jornada de vida independiente acá en Capital, que los y las invito a que se puedan inscribir y venir para poder participar de la misma. Y damos la capacitación de asistentes personales, que son las personas que una vez egresadas van a participar de búsquedas con beneficiarios del programa de apoyo para la vida independiente y van a ser seleccionadas por esos beneficiarios. Durante el 2021, más de 1.137 personas participaron de la capacitación de asistentes personales. Acompañamos desde el programa y desde el subsidio a 165 planes de vida independiente. La jornada que les comentaba antes, que todavía está en YouTube, pueden verla, tuvo más de 7.200 visibilizaciones y tenemos el Banco de Elementos Ortopédicos que entrega ayuda técnica de forma gratuita a personas con discapacidad y entregamos en lo que va del año pasado más de 470 elementos ortopédicos. Con respecto a articulaciones con el tercer sector, también lo que les comentaba, tenemos un comité consultivo honorario y acompañamos los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que quieran desarrollar diferentes estrategias o proyectos en Capital. El año pasado acompañamos 35 proyectos desde Copidis. Bueno, sé que tenía poquito tiempo, traté de ser lo más rápido posible. No sé cómo es la instancia ahora, si hay contestación de dudas o me quedo acá en un costado y espero que sigan. Bueno, Leo, muchísimas gracias por tu presentación. Si tenemos tiempo, luego por ahí habrá un espacio para preguntas. Pero bueno, te agradecemos y vamos a pasar rápidamente porque venimos atrasados a las palabras de... Bueno, este aplauso para vos por haber sido tan claro y específico con las políticas públicas que desarrolla el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a pasar a un video que está en formato también virtual, porque no pudo estar presente por problemas, por cuestiones técnicas, Julio Duarte, que es el director de discapacidad de la Municipalidad de Asunción de Paraguay. Buenas tardes. Es un gusto para mí el poder estar en este congreso de Mercociudades y que podamos tener un espacio de reflexión en torno a las políticas públicas sobre discapacidad que hay en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Como bien dijeron en la presentación, yo soy Walter Carrascal, MEGO, soy subgerente de Inclusión y Accesibilidad para Personas con Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y voy a hablarles ahora sobre las políticas públicas que hemos venido implementando a lo largo de esta gestión municipal que empezó en 2019 y acaba en diciembre de este año. Voy a compartir pantalla y espero que podamos después conversar y reflexionar sobre este punto. Bien, entonces, básicamente las políticas públicas inclusivas que hemos desarrollado en Lima podríamos resumirlas en torno a una ordenanza, la ordenanza 2273, que es la ordenanza que promueve la accesibilidad universal
y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Lima metropolitano, ¿no? Como ustedes saben, Lima es la capital del Perú, es la ciudad más grande del Perú, tiene aproximadamente entre 10 y 11 millones de habitantes, ¿no? Y es una metrópoli bastante extensa, bastante grande, ¿no? Y justamente por su extensión y por su amplitud, tiene también muchos retos, muchas cosas que mejorar, digamos así, muchos contrastes entre un lugar y otro de nuestra ciudad. Bueno, la discapacidad en el Perú, ¿no es cierto? Aproximadamente el 10,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad a nivel nacional y aproximadamente el 11,1% del total de habitantes tiene algún tipo de discapacidad en la ciudad de Lima, que es Lima metropolitana, una ciudad de casi 11 millones de habitantes. Eso quiere decir que estamos por encima del 1.000.000 de habitantes con discapacidad, ¿no? Esto es como un pequeño resumen en torno a la problemática de la accesibilidad en el Perú, las dificultades de traslado de la población con discapacidad, en la vivienda, en el centro de estudios, en el trabajo, o incluso hay personas que no se desplazan en ningún lugar porque simplemente les es complicado por su propia situación o imposible, o simplemente quieren evitarse un traslado que puede ser muy, muy tedioso y muy sacrificado, ¿no? Una de los principales problemas que tenemos como ciudad son las barreras físicas, ¿no? Que consisten en obstáculos en el entorno físico, como espacios públicos inaccesibles, edificaciones o medios de transporte que no están adecuados o que no están preparados para recibir a personas con discapacidad, y eso hace que las personas no puedan disfrutar de su ciudad, disfrutar de los espacios públicos o de los servicios que ofrece la ciudad, ¿no? Por ejemplo, espacios públicos inaccesibles puede ser un parque, muy bonito, pero sin rampas, sin bandas podotáctiles. Las edificaciones, muchas edificaciones fueron construidas sin normas de accesibilidad, son edificaciones antiguas, tenemos monumentos históricos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El Plan Nacional de Accesibilidad menciona que solo el 68% de los proyectos de inversión, ¿no?, pasan a ser viabilizados, ¿no? Y la cantidad de proyectos que generan accesibilidad son de verdad bastante pocos a nivel nacional. El plan también dice que la mayoría de municipalidades tienen proyectos en torno a accesibilidad, pero son totalmente insuficientes para la demanda, ¿no? Uno de los problemas que enfrentamos como ciudad es que, y bueno, yo no sé si conocen un poco la realidad de Lima. Lima está dividida, la metrópoli Lima, la ciudad de Lima está dividida en 43 distritos, ¿no? Hay 42 alcaldes, o sea, el alcalde metropolitano de Lima es, digamos así, como el alcalde provincial, pero también es el alcalde de una pequeña porción de terreno que es el cercado de Lima o la Lima histórica. Tiene que dialogar y ponerse de acuerdo con 42 personas para llevar a cabo políticas de accesibilidad, ¿no? Entonces, se imaginarán la dificultad de negociar y ponernos de acuerdo sobre lo que cada uno entiende como accesibilidad o se debería hacer en la ciudad, ¿no? Ese es un gran reto que tenemos que resolver. Otra problemática sobre accesibilidad es el conocimiento que se tiene sobre accesibilidad. Uno de los ejes principales del Plan Nacional de Accesibilidad recomienda poner énfasis en la gestión del conocimiento mediante la generación de conocimiento, valga la redundancia, y buenas prácticas en torno a accesibilidad, ¿no? Eso es algo fundamental y muy poco se conoce. El que no conoce el tema de accesibilidad a profundidad, y muchos empleados públicos o funcionarios no lo conocen, piensan que el tema se resuelve, por ejemplo, con rampas, ¿no? Accesibilidad es hacer rampas, cuando el tema de accesibilidad es muchísimo más amplio, como ustedes saben, ¿no? La Ordenanza 2273, ordenanza que promueve la accesibilidad universal y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Lima metropolitana,
Es la primera vez que hay una ordenanza metropolitana, o sea, una ordenanza en el Perú es una ley para la ciudad, ¿no? Entonces, esto tiene que ser de obligatorio cumplimiento en toda la ciudad de Lima. Es un instrumento legal, ¿no? Y busca la aplicación de la normativa en accesibilidad en estos 42 distritos. Uno de los objetivos de la ordenanza es el bienestar de los ciudadanos que presenten cualquier tipo de accesibilidad, de discapacidad, perdón, construir una ciudad inclusiva, accesible, moderna, de cambios, y establecer condiciones que permitan la adecuación gradual de la accesibilidad en la infraestructura urbana de la ciudad y los servicios que brinda. Los ámbitos de aplicación de la ordenanza es accesibilidad en la edificación, accesibilidad en los espacios públicos, la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad web. Hemos tratado de ser lo más amplios posibles con el tema de la ordenanza. Bueno, este es un tema de la estructura, digamos, la estructura de la ordenanza. Tiene 4 títulos, disposiciones complementarias, finales, 2 anexos. Eso es un tema más jurídico que con los abogados podríamos profundizar, pero esa es más o menos la estructura. Este es, bueno, también es un poco el resumen de los capítulos que hay en la ordenanza, digamos, en el título 2, que digamos es el que se centra en cómo crear las condiciones de accesibilidad, ¿no? Y además trabajamos con el criterio de accesibilidad universal, es decir, la ciudad tiene que ser accesible para todos los ciudadanos, con discapacidad o sin discapacidad. Y eso generará que las personas con discapacidad se vean beneficiadas, pero tratamos de promover un criterio, un enfoque de accesibilidad universal. Acciones para lograr el mayor grado de accesibilidad, bueno, también hemos tratado de ser lo más razonables posibles, es decir, planteamos que se vaya ganando una mayor accesibilidad en la ciudad de Lima, ¿no? Como decía, hay una parte de la ciudad de Lima que es histórica, que es monumento histórico, protegida por la UNESCO, ¿no? Entonces, se imaginarán que tratar de hacer pues, un monumento histórico accesible le crispa los pelos a muchos historiadores, a muchos del Ministerio de Cultura, digamos. Entonces, es siempre un reto constante y una negociación constante. Entonces, hemos buscado la gradualidad en la accesibilidad, ¿no? Fomentamos la inclusión a través de la gradualidad en la accesibilidad. Entonces, tenemos criterios de totalmente accesible o accesible con apoyo, parcialmente accesible y no accesible, ¿no? Como le digo, hemos tratado de aplicar mucha razonabilidad también, dada la realidad que tenemos en el Perú. Y también buscamos justamente comprender la ciudad como un sistema, ¿no? Es decir, donde la infraestructura urbana, los servicios, el transporte se interrelacionan de forma que todas las personas puedan hacer uso de su ciudad de forma sencilla, cómoda y segura, ¿no? Esto, digamos, se escucha muy bien, ¿no? El asunto es volverlo una realidad y volverlo una realidad para ciudades como Lima, que es tan compleja como muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema aquí que nos cuesta mucho es el tema del transporte, porque el transporte urbano en Lima y Callao, que es una ciudad vecina, que también es bastante grande, el Callao, que es el puerto del Perú, digamos, no está o sea, la municipalidad no puede legislar, no está a cargo de, no es responsable, ¿no? Hay una autoridad de transporte urbano que es la que se encarga de dictar las normas de transporte urbano. Entonces, comprenderán que todo esto es muy desafiante para lograr pues, la plena accesibilidad y ver y entender la ciudad y lograr que la ciudad se vea como un sistema accesible, ¿no? Y bueno, ver la ciudad como un sistema nos va a permitir tener mayor cercanía a la población, hacer intervenciones con un mayor impacto, ¿no? Y medidas correctivas en infraestructura, servicios y conexión en puntos de interés, ¿no? Estos son algunos ejemplos de algunas cosas que hemos realizado y que ya les iré mencionando. Las OMAPED son las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad. Eso es también por ley, tiene que haber una OMAPED en cada distrito. De hecho, Lima Metropolitana tiene doble función, tiene una OMAPED distrital y también es, de alguna manera, coordinadora de todas las OMAPED distritales, de estas 42 OMAPED distritales que les mencionaba.
Y el objetivo de las OMAPET es promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Para qué sirven las OMAPET en el Perú? Para que se preocupen de asumir las funciones de protección, participación y organización de las personas con discapacidad en cada uno de sus distritos. A raíz de la ordenanza, y bueno, también porque tenemos una ley de la persona con discapacidad en el Perú que tiene ya más de 10 años y que justamente creó una serie de oficinas como la OMAPET y eso, nosotros trabajamos básicamente los servicios, la comunidad inclusiva y los entornos accesibles, ¿no? Por ejemplo, hemos realizado, y también eso está justamente es una política pública, capacitaciones de sensibilización sobre el trato adecuado a las personas con discapacidad, ¿no? Eso se hace tanto ad intra de la institución como ad extra, ¿no? Fuera de la institución. Esto es una capacitación que se hizo. Esa primera foto, la foto de arriba, es una capacitación que se hace a los fiscalizadores, a los que se encargan de lidiar con el comercio ambulatorio en la ciudad, ¿no? Que es una tarea bastante esforzada y sacrificada, ¿no? Para que a las personas con discapacidad, ¿no?, tengan un acercamiento adecuado y se eviten pues, conflictos innecesarios, ¿no? Después tenemos todo un trabajo en terapia, rehabilitación y deporte adaptado, ¿no? Y también diversos programas y cursos para las personas con discapacidad. Como les decía, estas capacitaciones es una política pública nuestra porque esta gestión, ¿no?, la gestión del alcalde Romero, busca continuar también las disposiciones del alcalde Muñoz. Como saben, hubo un cambio de alcalde hace unos meses, pero la gestión es una gestión con rostro humano y que busca justamente preocuparse por los más vulnerables. Por lo tanto, tenemos la misión nosotros de trabajar con diversas instancias de la municipalidad para que conozcan la problemática de las personas con discapacidad y se aproximen a ella de una forma cercana y no simplemente pues, desde el desconocimiento, ¿no? La terapia de rehabilitación, nosotros tenemos actualmente programas virtuales, programas también presenciales, semipresenciales. Tenemos 2 casas de atención a las personas con discapacidad. Intervenimos en terapia de lenguaje, comprensión lectora, aprendizaje, terapia sensorial, diversos talleres, ¿no? Y esto va dirigido a todas las personas con discapacidad de Lima Metropolitana, ¿no? El deporte adaptado, fomentamos el deporte adaptado tanto en talleres propios como en los parques de la ciudad, ¿no? Estos talleres ahora son semipresenciales. De hecho, en pandemia, el gran reto de pandemia fue virtualizarnos, ¿no? Algo que nunca habíamos pensado. Nos virtualizamos en todos los servicios y, de hecho, los talleres deportivos fueron una de las primeras cosas que tuvimos que virtualizar, ¿no? Y esto favorece la integración y participación familiar, así como el trabajo en equipo. Los programas y cursos, por ejemplo, todo el personal de la OMAPET de Lima Metropolitana ha recibido un curso completo, digamos, del curso de lengua de señas peruanas, perdón, ¿no? Del curso de lengua de señas peruana, en sus 3 niveles, ¿no? Básico, intermedio y avanzado. Y eso justamente para que nuestros propios colaboradores y trabajadores sepan cómo atender mejor y se preparen cada vez mejor para atender a las personas, en este caso con algún tipo de discapacidad auditiva. Y hemos realizado también cursos para todos los funcionarios y todos los trabajadores de los 42 distritos de Lima, de todas las OMAPET de Lima. Y hemos realizado también el curso de nuevas tecnologías, dirigido también al personal de todas las OMAPET. O sea, tenemos una función también nosotros, como decía al principio, de crear conocimiento para que toda la ciudad pueda atender mejor a las personas con discapacidad. Este es un programa sumamente interesante, se llama Programas Lazos que Transforman Vida y está dirigido a las familias de las personas con discapacidad, ¿no? No está dirigido a las personas con discapacidad, por si acaso, está dirigido a las familias, al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos de las personas con discapacidad, ¿no? Y que brinda herramientas que faciliten la integración de las personas con discapacidad dentro del entorno familiar. Esto lo creamos en el 2020, en el segundo semestre, fue uno de los frutos de la pandemia, un fruto muy positivo y hasta el momento han pasado por
por el curso más de 1000 familias, ¿no? Y ya hemos tenido incluso encuentros presenciales en los parques, con lo cual hace que sea un curso que está ayudando mucho a las familias con las personas con discapacidad. Esto es el programa Lima Incluye, que lo que busca es fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿no? Ofreciéndoles espacio público para que puedan vender aquello que ellos fabrican, realizan, producen, ¿no? Y aquí el tema de comunidad accesible lo hemos dividido, digamos, en lo que es accesibilidad web, difusión de la accesibilidad e inclusión y medidas de accesibilidad en productos de comunicación, ¿no? La accesibilidad web, tenemos una página que es totalmente accesible, ¿no? Que se llama Visita Lima, ¿no? Esto lo fuimos construyendo también y gracias a Dios hemos logrado tenerla. Es una página accesible para las personas con discapacidad que tiene diversos elementos que facilitan la accesibilidad de cualquier persona que quiera visitar la página, ¿no? Y nosotros realizamos también diagnósticos, implementación de varias medidas. Si bien tenemos varias páginas en la municipalidad y a veces no tienen todos los elementos de accesibilidad, buscamos implementar poco a poco cada vez más elementos en esas páginas para tener una accesibilidad web plena y completa en los servicios que ofrecemos. Tenemos una campaña que se llama Menos barreras, más respeto, y que responde un poco a lo que pide la Convención, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas nos pide que disminuyamos las barreras, que los gobiernos, los estados tienen la función de disminuir las barreras de acceso. Entonces, por eso se llama Menos barreras y más respeto, porque buscamos que Lima sea una ciudad cada vez más sensible a las personas con discapacidad, o sea, que esté más consciente de lo que significa la discapacidad y cambiar incluso nuestro lenguaje, nuestra forma de referirnos a las personas con discapacidad, y eso genera mucho más respeto e inclusión, ¿no? Y también tenemos un programa web, ¿no? Que es un espacio de reflexión y de compartir que nosotros mismos elaboramos aquí en la municipalidad. En estos momentos estamos por terminar el proyecto de la biblioteca virtual, ¿no? Para que muchos productos de la institución relacionados con accesibilidad, historia, etcétera, estén en una biblioteca virtual al alcance de las personas con discapacidad. Y bueno, hemos realizado a lo largo de la ciudad diversas medidas de accesibilidad a productos de comunicación, ¿no? En los recorridos virtuales, como videos informativos, murales inclusivos, ¿no? Por ejemplo, también es una política pública para nosotros. Ningún video, ningún elemento visual sale sin intérprete de lengua de señas o subtitulado, por ejemplo, ¿no? Tenemos diversos planos ápticos en los parques de la ciudad. Todo se hace con un lenguaje lo más claro y sencillo. Cuando es necesario, por ejemplo, tuvimos un matrimonio masivo hace unos 2 meses y había una persona que tenía discapacidad, una pareja que tenía discapacidad visual, y todo el material relacionado con su matrimonio se les otorgó en braille, ¿no? Entonces buscamos justamente ese tipo de inclusión, ¿no? Buscamos también en los restaurantes hacer restaurantes accesibles, por ejemplo, que los servicios también, tanto públicos como privados, sean accesibles. Y hace poco logramos que una cadena de restaurantes en Lima, bueno, en el Perú en general, pase todo su menú, lo pase a braille, ¿no? Y eso es un gran logro, digamos, porque al principio eran muy reticentes y muy resistentes a estos cambios, ¿no? En torno a los entornos accesibles, hablando de entornos accesibles, ya les hablé un poco de lo que dice la ordenanza, el diagnóstico de asesoría técnica en accesibilidad y los programas de capacitaciones en accesibilidad que también realizamos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos conversado. La idea es, por ejemplo, tener una ciudad así, un parque así, como ven en la foto. Esperemos que pronto lo logremos y creemos que hemos puesto las bases para eso.
El diagnóstico y asesoría técnica en discapacidad lo hacemos a nivel de toda la corporación municipal. Esta foto del señor que está en silla de ruedas mirando a través de unos binoculares, eso es en un lugar de Lima que se llama Pantanos de Villa, que es una zona donde es como un refugio natural dentro de la ciudad, está dentro de la ciudad. Y tiene un circuito accesible que nosotros fuimos recomendando y construimos juntos con la autoridad de Pantanos de Villa. Incluso tienen un catamarán, porque ahí te permite, hay unas lagunas que uno puede visitar a través con unos botecitos, y hay unos botes que son completamente accesibles para personas en silla de ruedas, ¿no? Aquí hemos hecho este es un parque accesible, digamos, con columpios para silla de ruedas, las rampas en el centro histórico y diversos diagnósticos y asesoramiento a los proyectos que se realizan, ¿no? Bueno, estos proyectos para mejorar la accesibilidad en el entorno urbano, por ejemplo, en Lima estamos embarcados en la peatonalización del centro histórico, ¿no? Es decir, a todo el centro histórico le han puesto piedras. Antes lo que era asfalto, para lo que aquí le decimos pista o calzada, digamos, ¿no? Y lo otro es la vereda o acera, que era de cemento, ahora es piedra, ¿no? Todo es piedra porque va a ser peatonal. Pero justamente a través de una negociación, de una asesoría, logramos que por lo menos la piedra que está puesto en lo que era antes la vereda o acera, ¿no? Es lisa y es completamente accesible, y esa es la foto donde está la señorita en silla de ruedas, ¿no? Y después también tenemos, por ejemplo, parques con bandas podotáctiles, tótems en lenguaje braille, en diversos parques de la ciudad. Tenemos también códigos QR en muchísimos monumentos históricos, tenemos cerca de 200 monumentos históricos del centro de Lima con códigos QR, que te llevan un video subtitulado o con intérprete de lengua de señas, ¿no? Esto es lo que les decía, digamos, estas dos fotos de abajo, los pantanos de Villa, que como decía es como un refugio natural, es como están entrando al bote, ¿no? Las tres fotos de abajo, al bote para personas con silla de ruedas puedan también disfrutar. Entonces buscamos justamente que no haya barreras. O sea, hemos emprendido, digamos, una cruzada para eliminar las barreras de acceso a diversos servicios, a diversos lugares para las personas con discapacidad. Bueno, estas son nuestras capacitaciones, que los hacemos tanto a nivel, como decía, ad intra o ad extra, ¿no? Estamos para todas las personas o empresas que lo deseen, damos capacitaciones en torno a lo que deben ser proyectos de infraestructura accesible. Y bueno, eso es lo que hemos venido haciendo a través de la ordenanza como una política pública, y nuestro objetivo es lograr una Lima inclusiva y accesible para todas las personas, especialmente a las personas con discapacidad. Agradezco a Mercociudades por esta oportunidad y estoy disponible para las preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, como se habrán dado cuenta, no era Julio Duarte, sino quien tenemos en el Zoom de forma presente, que luego si va a haber preguntas las va a poder contestar. Era Walter Carrascal Mego, que es el subgerente de Inclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Lima, Perú. Bueno, Walter, excelente tu disertación como siempre. Quien también está presente a través del Zoom es Julio Duarte, pero bueno, tenemos de él grabado un video con su mensaje que lo vamos a pasar a continuación. Buenos días, les saludo desde Asunción, Paraguay, a todos los presentes en este Congreso Internacional de Discapacidad. Reciban ustedes nuestros saludos cordiales aquí desde Asunción. Así también les transmito el saludo del Intendente Municipal de la Ciudad de Asunción, del ingeniero Oscar Rodríguez. Reciban también ustedes su saludo. Bueno, mi nombre es Julio Duarte, yo soy director de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Asunción. Realmente nuestra dirección
hace tiempo que viene trabajando en el tema de discapacidad, ¿verdad? Yo estoy en el cargo hace un poco más de 4 meses, ¿verdad? Y en primer lugar agradecerle, ¿verdad?, la invitación, ¿verdad? Y quiero hablar un poco de lo que es nuestro trabajo habitual aquí en este país, en esta ciudad, ¿verdad? En primer lugar, lo que estamos trabajando acá desde el municipio, desde esta dirección específicamente, estamos trabajando en tratar de sensibilizar, ¿verdad? Lo más importante para nosotros es la sensibilización de las personas, porque si hablamos un poco de lo que es una verdadera inclusión, ¿verdad?, tenemos que partir de la base de la sensibilización de las personas que rodean aquí, ya sea en esta institución o cualquier otra institución, ya sea pública, privada, instituciones educativas, ¿verdad?, conozcan lo que es la discapacidad, ¿verdad? Y al momento de conocer, ¿verdad?, que puedan también ellos brindarle a las personas con discapacidad ese medio para que para ellos sea accesible el lugar donde se desempeñan, o ya sea donde estudian, donde trabajan, ¿verdad? En ese sentido quiero mencionarles, ¿verdad?, que aquí tenemos varias leyes, ¿verdad?, que hablan del tema de discapacidad, ¿verdad? Una de ellas es la que a nosotros como institución pública nos obliga a que contratemos personas con discapacidad para que las mismas puedan tener inclusión laboral. En ese sentido, también estamos trabajando aquí en el municipio, ¿verdad?, los efectos de poder brindarles las posibilidades a las personas con discapacidad para que ellas se puedan desempeñar en un medio accesible para ellos, ¿verdad?, que no sea difícil para ellos de poder trabajar aquí en esta institución, ¿verdad? Estamos viendo todo lo que se refiere a señalética, estamos también hablando con los demás compañeros a los efectos de que puedan conocer lo que es la accesibilidad y para que puedan llegar efectivamente a una inclusión, ¿verdad? Hace tiempo también esta dirección viene trabajando, ¿verdad?, en distintas instituciones educativas de Asunción, ¿verdad?, para que los chicos, en este caso, hablen, sepan, se sensibilicen al respecto de la discapacidad, porque creemos que el peor problema que existe, la barrera más grande que puede existir, es el desconocimiento. Al hablar de desconocimiento, las personas, o sea, es un poco difícil de que las personas conozcan lo que es la discapacidad, ¿verdad?, para que ellas puedan ayudar, puedan brindar las posibilidades para que las personas con discapacidad puedan estudiar, puedan trabajar, ¿verdad? Y también de lo que quiero hablar es que nosotros desde este municipio hemos implementado distintas políticas, ¿verdad? Estamos capacitando constantemente a los funcionarios que trabajan con nosotros para que ellos puedan también trabajar con las distintas áreas en esta institución, ¿verdad? También hemos creado estrategias de comunicación para la comunidad de personas sordas, por ejemplo, para que ellas también al momento de asistir hasta aquí, hasta este municipio, las mismas puedan venir a realizar sus trámites sin tener que depender de otras personas, ¿verdad? Y que el funcionario que les atienda pueda también ya de alguna manera ayudarles en el sentido de que este funcionario sepa el lenguaje de señas, ¿verdad? El lenguaje de señas está aquí en nuestro país, está ya, el lenguaje de señas ha sido adoptado en nuestro país por medio de una ley, entonces por eso también estamos hablando con los distintos sectores, estamos realizando cursos para nuestros compañeros de trabajo, quienes tienen atención directa a personas en este caso sordas, ¿verdad? Y seguimos trabajando, nosotros reconocemos, nos falta mucho, ¿verdad?, para ponernos a la altura de otros municipios, de Merco ciudades, ¿verdad?, pero estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos a los efectos de poder brindar el espacio adecuado para la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en este municipio.
estamos redoblando todos los esfuerzos, ¿verdad? Estamos haciendo lo que se venía haciendo, ¿verdad? Tratamos de mejorar todos los días, ¿verdad? Y creemos que dentro de poco tiempo estaremos mucho mejor, estaremos brindando mucho más espacios para las personas con discapacidad, ya sea en esta institución, en instituciones públicas, privadas. Salimos a hablar, salimos a dar cursos en distintas instituciones, ¿verdad? Con los técnicos de nuestra dirección, a los efectos de que ellos también vayan sensibilizándose y a futuro puedan ir incorporando personas con discapacidad dentro de su plantel de funcionarios. Estamos también trabajando desde el municipio, estamos trabajando en espacios públicos, transporte público y todo lo que se refiera a brindar una mejor calidad de vida, por sobre todo a las personas con discapacidad y también respetando por sobre todo a la persona, al compañero de trabajo, al amigo, al vecino, a quien tratar de romper un poco el paradigma de persona discapacitada, hablar sobre la discapacidad de la persona, lo que hace que esta persona para nosotros sea un igual en derechos y también en obligaciones. Les agradezco su tiempo, espero que este congreso nos ayude a todos los municipios que formamos parte a aprender por sobre todo, que es lo más importante. Les agradezco y que tengan buena jornada. Muchísimas gracias, Julio. Hemos tenido la visión, en la experiencia y el trabajo de 3 ciudades muy importantes que además vienen trabajando de forma ardua junto a Mercociudades en su grupo de discapacidad: Asunción de Paraguay, Buenos Aires de Argentina y Lima de Perú. Como decía, si hay tiempo podrán contestar preguntas de forma virtual. Están presentes a través de un Zoom y le agradecemos muchísimo a los funcionarios respectivos, como decíamos, Julio Duarte, Leonardo Ruiz y Walter Carrascal Mego. Ahora vamos a pasar quienes están presentes aquí en el Teatro de la Ciudad de La Rioja, a nuestros amigos de Uruguay y de Chile. Le voy a pedir a la locutora que nos presente a Martín Nieves. Director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, Uruguay, licenciado en psicomotricidad, con posgrado en Políticas Sociales y maestría en Educación, Sociedad y Políticas, ex profesor en Escuela Especial número 236, número 231 y número 205, ex docente de los Institutos Normales María Estagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez, investigador por el CFR, Pradimir, ex docente de grado 2, UDELAR, ASPEC. Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a hacer algunos saludos formales y después vamos a romper un poco la formalidad, si están de acuerdo, en celebración de estos 46, 47 seres humanos que resistieron desde hoy de mañana hasta ahora. Como psicomotricistas imaginarán que la presencia, las dinámicas, el cuerpo, la cercanía y las incertidumbres forma parte de nuestra materia de trabajo y de desvelo. En ese sentido, agradecer a las autoridades, agradecer a los equipos, al equipo organizador, que por lo que fui viendo se está integrando en un solo equipo, agradecer a las comunidades presentes, en particular y sobre todo a los trabajadores, ¿sí? Agradecer a esas 2 compañeras intérpretes que están hace horas haciendo un doble o triple proceso de información. Agradecerles que me enseñaron la palabra Uruguay, que no me gusta mucho en la lengua de señas argentina, pero bueno, ustedes sabrán de metáforas y símbolos. Agradecer a los camarógrafos, a los compañeros que están orientando y bueno, en general a todos los trabajadores por apoyarnos. Hay alguien que está aplaudiendo por el fondo, no sé si son los propios trabajadores, pero capaz que los trabajadores se merecen un aplauso, ¿les parece?
Ni que hablar de esos trabajadores que empiezan a venir con los hijos porque se ve que la jornada es larga y se tienen que hacer responsables y corresponsables de los cuidados. Trasladarles un afectuoso saludo de la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose. Y bueno, y agradecer el tomarse como desafío abordar la temática de la discapacidad en su doble dimensión, en esta dimensión material, que es la infraestructura, que son los números, pero también lo que es la dimensión simbólica. Estudiando para venir y ser parte de un equipo que intercambia, salimos a buscar desde la Secretaría cuáles de los municipios y las provincias que tienen pueblos originarios tienen lengua de señas de pueblos originarios. Si se anima a alguien a levantar la mano si sabe algo de eso, bien. Esta es una dimensión simbólica que no hay que perder, porque muchas veces nosotros decimos no llegamos económicamente a cubrir un elemento material, pero recuerden que estamos en un paradigma social, que somos nosotros los que en alguna medida generamos la falta de accesibilidad, y si pensamos en los pueblos originarios, en la lengua de señas, en esa lengua que es propia, no debemos perderla de vista y no nos sale nada, solamente preguntarnos. Sin duda que esta temática nos interpela, nos involucra, nos desafía como políticos que nos tenemos que hacer cargo de la política pública. Los últimos informes de organismos internacionales nos habla de este 2022 que nos va a encontrar con un 18-20% de población con discapacidad y que para el 2050 los números se van a elevar más y por lo tanto vamos a tener la atención de que vamos a lograr visibilizar más y visibilizarnos más como colectivos, pero también vamos a tener que discutir más por el derecho a la ciudad. Hoy quería traer como elemento en esto de lo material el hecho de que viniendo para acá vi 5 personas en silla de ruedas transitando por el aeropuerto de Buenos Aires. Y al final, pensando en los recorridos, bueno, conté los ómnibus que nos trasladaban hacia los aviones y había 2, conté los ascensores y había 3, empecé a mirar las rampas y había 3, 4, hasta que en determinado momento veo una silla de rueda plegada hacia adelante de alta tecnología y por lo tanto era una interesante silla de rueda, por lo tanto eso anunciaba que alguna persona que tenía un poder adquisitivo favorable iba a tener esa silla de rueda. No me imaginaba que iba a ser la ex vicepresidenta de la República Argentina, pero se encontró en un ascensor que a la hora de subirnos al avión, la rampa iba hasta el borde de la puerta, pero no la dejaba salir. Sería interesante ver cómo esas dimensiones materiales se van resolviendo, pero en la medida que nos interpelen se van a resolver, en la medida que no nos interpelen no se va a resolver. Entonces, celebrar estos anuncios que nos hace La Rioja, que van a tener 9 manzanas, pero esas 9 manzanas sin duda van a interpelar las siguientes 9, las 18 o las sucesivas. El enfoque de Mercociudades nos invita a pensar desde las comunidades como centro, y ahí es donde me quiero parar, en esto de lo rico de la diversidad de los enfoques y las cercanías. Muchas veces escuchamos los análisis estadísticos desde la lejanía y uno siempre se pregunta en este diálogo con el medio ambiente qué mal que la están pasando las hormigas, porque uno siempre mira desde arriba, mira desde muy lejos y a veces esa lejanía nos lleva en contra de esta otra discusión que es el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Bueno, esta era la primera parte un poco desestructurada para despertarlos. Veo que los 2 o 3 compañeros, Martín que se estaba durmiendo, otra compañera también, y tenemos 2 o 3 compañeros por ahí que la están peleando, incluso el compañero camarógrafo de allá arriba que lograron despertarse un poco. La función a atención es una función más que puede estar en más o en menos y por lo tanto pensar en un congreso inclusivo también es pensar en la capacidad de atención y por lo tanto respetar esos tiempos, ¿sí? Si vamos hacia una educación inclusiva, la función atención y en particular la atención focalizada no se nos debería perder de vista y agradecemos al compañero que nos dijo, bueno, tenemos que empezar a despertar a la gente, si no, nosotros no estamos siendo inclusivos. Pido disculpas que... ¿Sí? Vamos bien.
Pido disculpas que recién prendí el cronómetro. Sí, venimos bien. Nos quedan 5, me supongo. Les voy a pedir a los compañeros si no proyectan la presentación. Y ahí, en la primera lámina, que va a estar de fondo en la presentación, que vamos a esperar. Bien, esa primera lámina es una maqueta que está como primer foco, que representa la maqueta de la Intendencia de Montevideo. Intendencia de Montevideo que el arquitecto Craboto, lo pueden encontrar en su fundación, hace 60 años pensó este edificio público que se transformó en patrimonio nacional. 30 años después sacó un decálogo este arquitecto peleando por el derecho a la cultura. Y 30 años después, una seguidora de su trabajo empezó a problematizar sobre el derecho a la ciudad, la cultura y la accesibilidad. Imagínense que 60 años para darnos cuenta de eso nos hace pensar en el enorme desafío que va a tener La Rioja para pensar en sus patrimonios culturales históricos que sean 100% accesibles. Pero bueno, es un desafío que nos merecemos dar y por eso queríamos tener esa presentación de fondo. Siguiente. Bien, tenemos ahí. ¿Cómo nos interesa pararnos o posicionarnos desde pensar el derecho a la ciudad? Desde un enfoque, desde el concepto de comunidad, vieron que si nosotros seguimos problematizando, pensar en sociedad es diferente pensar en comunidad. Muchas veces las sociedades son funcionales a los sistemas y por lo tanto los ajustes razonables, la construcción cultural o la desestigmatización viene como corriendo de atrás. Pero si pensamos en clave de comunidades, es la propia comunidad que nos va definiendo y nos va orientando. Y por lo tanto me parece que el enfoque de comunidad nos va a llevar a resolver esta siguiente tensión que es el centro-periferia. Siempre vamos a estar pensando en desarrollo, como diría CEPAL, en un centro y una periferia, más allá de que esa periferia sea pequeña, sea a pequeña escala, sea estadísticamente insignificante, pero esa periferia también va a tener un centro-periferia. Entonces, pensar en el enfoque de comunidad en clave de cercanía nos parece que, bueno, por lo menos así nos paramos nosotros. ¿Qué contarles? Nosotros en la siguiente diapositiva contarles que el año pasado, como política pública, nosotros sacamos adelante el Plan ABC, es un plan de emergencia ciudadano. Este plan de emergencia tuvo 5 ejes. Uno que tiene que ver con la equidad, la salud, el territorio, el trabajo y la alimentación. De esos 5 ejes hubieron elementos bien importantes que tenían que ver con la población con discapacidad. Uno de ellos, por ejemplo, en el ámbito salud, fue que se instaló un dispositivo de violencia de género y discapacidad, donde allí, en plena pandemia, podemos recibir todas esas denuncias que a veces quedan silenciadas por la virtualidad, donde la mujer como centro y la atención en los hogares, bueno, pudimos dar una mano. El otro elemento principal que nosotros estamos trabajando y estuvimos trabajando tuvo que ver con el acceso a la alimentación, ¿no? Hoy hablábamos de la infraestructura, los números, las dificultades estructurales. Bueno, nosotros venimos atravesando desde el año pasado y una crisis que en alguna medida nos lleva a tener que resolver elementos tan básicos como es el derecho a la alimentación. Siguiente. Algunos de los ejes que como Secretaría nosotros empezamos a trabajar a partir de estas definiciones del territorio. Uno tiene que ver con el transporte, el estudio de movilidad, accesibilidad y el uso del transporte urbano. No es lo mismo decir que nosotros tenemos un 54% de la flota accesible que salir a analizar cómo ese transporte va rotando, no pasa por la misma parada, a veces tenemos tensión entre los usuarios y los trabajadores, cómo la infraestructura
nos juega en contra, y cuando al final decimos que no hay población con discapacidad o es invisibilizada, ¿qué pasa con esa circulación por la ciudad que no es garantizada? Y por lo tanto empezamos a pensar en ese ciclo o círculo de invisibilidad donde la política pública no está presente porque la población no está presente porque los servicios no están presentes. La siguiente línea de trabajo que llevamos adelante, y voy a profundizar un poco en eso, tuvo que ver con el análisis de las ciudades. Pensar en una ciudad accesible, nosotros lo pensamos desde 4 niveles, desde la infraestructura, los servicios, lo que tiene que ver con la tecnología y la cultura, y en esto de las definiciones políticas que generan política, yo hoy en la mañana pensaba, bueno, con tantos representantes de la institucionalidad política, si cada uno de ellos, me supongo que cada uno tiene su idea, planteara un desafío, la enorme cantidad de acciones que se desenvolverían. Un ejemplo, y por eso me refiero a Montevideo, Uruguay, nosotros el año pasado tomamos la definición de duplicar la cuota de medida de acción afirmativa o de ingreso de trabajadores con discapacidad en los trabajos transitorios de la Intendencia, y esa definición nos llevó a tener que abordar entre 363 y 492 trabajadores con discapacidad que ingresaron un mismo día del año y tuvimos que trabajar con ellos. Eso nos llevó a otro desafío de generar proyectos de calidad, porque invitábamos a los trabajadores a ser parte, reconocíamos su derecho al trabajo, reconocíamos el derecho material a tener un sustento económico, pero también teníamos que tener un trabajo de calidad que en alguna medida los hiciera sentirse parte de esta política pública. No podíamos generar un trabajo transitorio, provisorio y sin valor para la ciudad. De ahí, siguiente. Ahí. De ahí fue que uno de los trabajos que pudimos hacer fue sacar un análisis de accesibilidad de la ciudad. Esto lo hicimos con 132 trabajadores con discapacidad, más unos 35 voluntarios, más un equipo técnico de unos 10, 15 compañeros, con una supervisión técnica de 4 trabajadores. Y logramos relevar las condiciones de accesibilidad y caminabilidad de unas 17.800 y pico de cuadras. Tuvimos que descartar un poco de información y logramos unas 16.713 cuadras, si no me equivoco, y sacamos un informe donde nos dio 12 dimensiones de la accesibilidad de Montevideo. Dimensiones desde el punto de vista de infraestructura, pero también dimensiones desde el punto de vista cultural y uso de la vía pública. Capaz que esto, a partir de hoy, es un valor que nosotros vamos a poner a trabajar y estamos poniendo a trabajar con los diferentes departamentos y nos ganamos el derecho en alguna medida a interactuar con grandes áreas de la Intendencia, pero entendemos que el principal valor que nosotros logramos fue poder sistematizar una metodología donde trabajadores que no llegaban a terminar una primaria o tenían un analfabetismo funcional o un analfabetismo digital, lograban acceder a una herramienta que ONU Habitat nos proporcionó, que tenía que ver con el uso y georreferenciación en tiempo real a través de una aplicación, y fue un trabajo de mucho valor y mucho rigor técnico. Por lo tanto, demostramos que esos 140 trabajadores que tenían muchas ganas de trabajar en condiciones adecuadas podían sacar un trabajo de este valor. El siguiente trabajo que hicimos tuvo que ver con, y tiene que ver porque estamos trabajando en él, con la participación social. Ahí nosotros, como Secretaría dependiente del Departamento de Desarrollo Social, nos metimos en una dimensión, la anterior, nos metimos en una dimensión que tiene que ver con la vivienda. Para nuestra Secretaría, la vivienda no es el elemento principal, o por lo menos no vamos a mover la aguja, como se dice por ahí. Pero si no nos metemos en el problema, difícilmente podamos opinar sobre política pública e incidir sobre los proyectos vinculados con el tema de vivienda, que se está haciendo mucho a nivel departamental. Entonces, lo que les vamos a mostrar un videito ahora de cómo
nosotros abordamos una pequeña comunidad, con esa comunidad salimos a relevar viviendas de personas con discapacidad, con una situación de vulnerabilidad importante, y por lo tanto saben que esas viviendas tienden a autodeteriorarse y la población no puede hacerse cargo del arreglo permanente de una vivienda, empiezan a aislarse en el barrio y en alguna medida las condiciones de exclusión empiezan a ser mayores. ¿Cuál fue la idea? Ir a visitarlos, pedirles permiso, generar mejoras en esas 5, 6, 7 viviendas, vincularnos con el barrio, mejorar el vínculo con la plaza, juntar muchos niños y niñas a jugar en torno a un niño en silla de rueda, invitar a otras organizaciones a hacer deporte, recuperar la plaza, recuperar la organización social, activar lo que tiene que ver con el entramado social. Obviamente esto tiene un riesgo, ¿no? Cuando uno se acerca a las comunidades y escucha a las comunidades, las dimensiones del abordaje de los pedidos son muchos, pero si no hay una comunidad organizada, y eso también está estudiado por maestrías, diplomaturas, de desarrollo urbano, si uno no activa la comunidad, todo proyecto que uno invierta en esa comunidad rápidamente se deteriora. Y por lo tanto, nosotros consideramos que esta es una acción que va en línea de promover y proyectar que las acciones públicas que hacemos en ese espacio después se conserven. ¿Tá? Entonces, el videíto, al igual que la descripción que le hice de la primera lámina, nos vamos a encontrar en una plaza, varios niños jugando, algunos niños y jóvenes jugando al básquetbol, algunos en silla de rueda, unos gritando por ahí y algunos festejando. ¿Sí? Si nos pudieran pasar el videíto. Estamos trabajando en Bajo Valencia a partir del pedido de varios vecinos de apoyar a viviendas de personas con discapacidad, y en esta oportunidad estamos trabajando en la casa de uno de los niños que participa en una organización de básquetbol, APRI, y bueno, y nos pareció interesante no solamente apoyar en la recuperación de la vivienda, sino de lo que es la plaza frente a la casa de él. Durante todo este año vamos a estar reuniéndonos con vecinas y con vecinos, con organizaciones sociales, con barrios interesados a promover la participación de personas con discapacidad, que junto a los colectivos de personas con discapacidad vamos a ir promoviendo la mejora de los espacios públicos. Para finalizar, invitarlos en noviembre, diciembre, 29 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, en la cumbre Mercociudades, desafiarlos a estar presentes, la presencialidad nos tiene que ir ganando, y bueno, y animarlos a seguir pensando en comunidad, en una comunidad inclusiva y no exclusiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Excelente lo tuyo. Locutora, por favor, si nos podés presentar a Nicole y a Paul, así cierran este panel de capitales sudamericanas. Bien, vamos a presentarlos entonces. Ella es Nicolé Garate González, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, con formación en intervención territorial y comunitaria. Coordinadora del programa Red Local de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, Municipalidad de Santiago, experiencia en el acompañamiento desde el territorio, personas que cuidan y quienes reciben cuidados, con enfoque en el reconocimiento y visibilización del trabajo de cuidados no remunerados. Pionera en la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida a nivel nacional, como también el compañero que está en la mesa sentados para con todos ustedes, ¿no?, seguir con este programa y terminarlo, ¿no? Ya en un ratito seguimos con más talleres. Paul Torres Ramírez, trabajador social también de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con enfoque comunitario y gestión de casos, coordinador del área social de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago. Cuenta con experiencia de trabajo con personas en situación de discapacidad, con organizaciones funcionales y territoriales, ex coordinador de la Estrategia de Desarrollo Local
inclusivo en la comuna de Santiago, levantando las bases y propuestas del plan de accesibilidad e inclusión intramunicipal. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, principalmente agradecemos en primer lugar a la organización del evento invitarnos a compartir las experiencias de trabajo que tenemos desde la Municipalidad de Santiago. Antes que todo, es importante conocer el trabajo el contexto y la normativa actual para comprender el trabajo de la Municipalidad de Santiago. Ya actualmente contamos con aproximadamente 500.000 habitantes como Municipalidad de Santiago. En la lámina se puede ver una imagen de la región metropolitana y en el centro está Santiago. Esta es una localidad urbana, un emplazamiento urbano, ¿ya? Y según el censo del año 2017, serían 404.495 habitantes en la comuna de Santiago, con una proyección de 517.280 para el año 2021. Según el Registro Social de Hogares, que es uno de los principales instrumentos de categorización socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social del Ministerio de Chile, el 10% de la población de Santiago son personas en situación de discapacidad, siendo un 38% personas en situación de discapacidad física y 29% en situación de discapacidad visual. ¿Ya? También es importante, como les comentábamos, comprender el marco normativo y el contexto vigente actual, el marco normativo, las leyes que nos rigen como trabajo desde la Municipalidad de Santiago. En el año 2017, Chile suscribe a lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. En el año 2010 se crea lo que es la Ley 20.422, que establece principalmente normas sobre la igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad e inclusión. Los pilares fundamentales de esta ley principalmente plantean el acceso universal, la participación y diálogo social, la intersectorialidad, el diseño universal, entre otras. En el año 2012 se establece lo que es la Ley 20.609, que establece principalmente medidas contra la discriminación, y en el año 2013 se crea lo que es la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago. En el año 2017 se promulga lo que es la Ley 21.015, que habla acerca de la inclusión de personas en situación de discapacidad y principalmente plantea de que en aquellas empresas privadas como también aquellas organizaciones estatales tienen que asegurar un 1% cuando tengan por sobre 100 empleados en sus instalaciones. Bueno, entendiendo que en el año 2013 se crea lo que es la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago, es importante entender que nosotros nos situamos desde el modelo social de la discapacidad. Entendemos que es importante promover los derechos de las personas en situación de discapacidad, que estos son sujetos de derecho. Y bueno, les voy a leer como el objetivo general que tenemos actualmente como Oficina de Discapacidad, que es promover los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad a través de la generación de líneas de trabajo inclusivas, espacios de reflexión y atención de las necesidades e intereses de la población en situación de discapacidad e instituciones vinculadas a la temática de la Comuna de Santiago. Bueno, ahí tenemos lo que es una foto. Les voy a describir esta foto que tenemos, que no se está proyectando ahí. Bueno, tenemos ahí lo que es el equipo de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago. Estamos todos uniformados en negro. Esta actividad fue marcada principalmente en lo que fue una feria de servicios que se realizó durante el año 2021, donde acercamos principalmente el servicio de la Oficina de Discapacidad al barrio, específicamente a la agrupación vecinal número 1, que es el barrio más central de la comuna de Santiago. Siguiente, por favor.
Bueno, como les habíamos explicado, el objetivo de la Oficina de Discapacidad se concreta en sus programas y servicios que ofrece actualmente. Dentro de los programas podemos encontrar lo que es el área social de la Oficina de Discapacidad, donde se trabaja la intervención de casos, se trabaja la judicialización de casos cuando hay una vulneración de derechos. También se presenta lo que son las orientaciones con respecto a la certificación de discapacidad, es una de las principales demandas por las cuales las personas en situación de discapacidad acuden a la oficina. Y orientaciones varias, también vinculamos a las personas con las diversas oficinas municipales, dependiendo también de las necesidades que se nos planteen y las demandas. Otro de los programas o servicios que se ofrece actualmente es la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Como les comentaba, nos enmarcamos en lo que es la Ley 21.015 y por esto se ha trabajado tanto desde la línea dependiente como independiente en conjunto con la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad para poder asegurar estos puestos laborales y poder también hacer las adaptaciones y análisis necesarios para que estos puestos cumplan con los requerimientos para que las personas puedan tener una colocación laboral exitosa. Y también tenemos lo que es la sala multisensorial para niños, niñas y adolescentes, que principalmente lo que busca es fomentar la participación social de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, sus familias, y aquí podemos ver algunas fotos de lo que es la sala multisensorial. Sí, está la foto. Podemos ver ahí unos tatami, podemos ver una piscina de pelotas, un muro de escalada. Y también en la foto de abajo podemos ver a los participantes de la sala multisensorial en conjunto con sus familias y profesionales de la sala multisensorial. Perdón, ¿se escucha bien? Dame un segundo. Ay, sí, perdón. Un saludo también. Y bueno, continuando con los que les comentaba mi compañero, ¿cierto? Queremos también contarles del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, que es una iniciativa, ¿cierto?, que se ejecuta desde el municipio de Santiago en el año 2017 y como una decisión estratégica también se decide instalarlo en la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad porque estamos buscando visibilizar, ¿cierto?, que la atención a las personas en situación de alta dependencia o dependencia severa es transversal al curso de la vida y no solo se da en las personas mayores, que hoy en día es una de las principales tendencias, ¿cierto? Y en Chile también se visualiza así. ¿Ya? Y en el fondo comprende una multifactorialidad también y se incluye en todas las áreas de la vida. Ya, sus principales factores, ¿cierto?, y elementos son el enfoque de género, el enfoque de derechos también y la corresponsabilidad del cuidado, ¿cierto?, entregando prestaciones que se dirigen principalmente a la diada del cuidado, en este caso a quienes entregan cuidados y por sobre todo a quienes también reciben los cuidados. Por otro lado, queremos también contarles la experiencia de la implementación del Laboratorio de Ayudas Técnicas, del Laboratorio de Tecnologías de Apoyo 3D, que es una iniciativa innovadora, ¿cierto?, que se enmarca en la obtención de un premio internacional, ¿cierto?, que es el Premio de Accesibilidad Universal de Municipios Latinoamericanos, Premio Reina Leticia, de España, y que busca entregar soluciones tecnológicas a personas en situación no solo de discapacidad, sino que también a vecinas y vecinos de la comuna que requieran algunas adecuaciones para la realización de sus actividades de la vida diaria. Ya, estas impresiones son 3D y lo más importante es que son de bajo costo, entonces en conjunto con la diseñadora se testean los modelos, ¿cierto? Y tratamos de que puedan llegar no solo a quienes los necesitan y vecinas, sino que también a quienes trabajan. Por otra parte, queremos contarles de la iniciativa Banco de Préstamo de Ayudas Técnicas, que es una de las iniciativas que estamos lanzando este año 2022 y que nace a partir de la visibilización de la falta de accesibilidad y de acceso también a las ayudas técnicas, en este caso del Estado, del Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿cierto?, que además de que tienen un alto costo, son de poca cobertura, y lo que este programa busca, ¿cierto?, es que las personas a través del trabajo con equipos municipales, ¿cierto?, y ojalá con la comunidad y su red, podamos en un plazo corto, ojalá menor a un año, ¿cierto?,
potenciar el trabajo con ellas para que ellas puedan lograr obtener su ayuda técnica, que en este caso puede ser una cama clínica, una silla de ruedas neurológica, un saturómetro u otras ayudas técnicas que son de alto costo y que en modalidad de comodato, ¿cierto?, entregamos una respuesta inmediata a una necesidad que es relevante sobre todo para las actividades de la vida diaria. Y por último, queremos también contarles de la vinculación con el medio, del trabajo territorial y con las organizaciones sociales. En ese sentido, el equipo de gestión comunitaria de la Oficina de Discapacidad también se ha vinculado con las instituciones, ¿cierto?, educativas que se encuentran presentes en la comuna capital, que tenemos un barrio universitario, entonces, a través también de la generación de prácticas inclusivas, buscamos, ¿cierto?, que podamos establecer un trabajo en conjunto con la ciudadanía, con las instituciones educativas y por sobre todo también con voluntariados de estudiantes que nos permitan trabajar, ¿cierto?, en las temáticas como hemos visto, cuando nos faltan recursos, ¿cierto?, trabajamos ahí desde la autogestión. En la lámina también observamos 3 fotografías, les quiero contar. La primera es una usuaria del programa Chile Cuida, ¿cierto?, Red Local de Apoyos y Cuidados, que se encuentra en conjunto con su asistente de cuidados y que se encuentran en una plaza, en este caso es la Plaza del Roto Chileno, Plaza Yungay, un barrio turístico de Santiago, un barrio típico. Y las segundas 2 fotografías corresponden a otro de los usuarios, ¿cierto?, del mismo programa, que también se encuentran con su asistente de cuidado. En una primera de ellas se observan a 4 personas caminando por un parque, una persona de ellas es usuario de silla de ruedas y es asistido por su asistente de cuidado en este caso. Y en la tercera lámina se observa también al cuidador principal en este caso, junto a la persona con dependencia, quien lo está asistiendo en las actividades de la vida diaria, en este caso lo ayuda a tomar como un juguito. Siguiente, por favor. También queremos destacar que hemos realizado un importante trabajo intramunicipal, ¿cierto?, a través de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo y la generación del Comité de Desarrollo Local Inclusivo, ¿cierto? Entonces, buscando, como hemos dicho y como lo hemos visto durante toda la mañana, entender que el concepto y la situación de discapacidad es transversal a todos los servicios municipales, ¿cierto? Capacitar a funcionarias y funcionarios en atención inclusiva, ¿cierto? En la promoción de derechos de las personas en situación de discapacidad también, en términos de accesibilidad universal y también en la inclusión, de manera que cada una de las oficinas o departamentos que debe dar respuesta a esos requerimientos lo tenga que dar, ¿cierto?, sin tener que derivar a la oficina de discapacidad, ya que no son atenciones que nosotros realizamos. Y por último, contarles también que en este sentido la oficina de discapacidad y la Municipalidad de Santiago son referentes en cuanto a la implementación de políticas públicas, ya que al ser la comuna capital y una de las comunas con mayor densidad poblacional también, se promueven o se testean algunas iniciativas que son pilotos y que después sentan las bases para la implementación, ¿cierto?, a nivel del territorio nacional. Bueno, para ya ir como avanzando en esta y cerrando la presentación, es importante comentarle acerca de las buenas prácticas que se han identificado, que se han reconocido desde la Municipalidad de Santiago, y podemos identificar, por ejemplo, que la Oficina de Discapacidad en sí tiene un sello de innovación, por lo mismo ha buscado el financiamiento de fondos tanto externos como de manera nacional, y también lo ha buscado en la ejecución de diversos programas que son financiados por el gobierno. Como también les comentaba Nicole, se han buscado financiamientos externos y se ha buscado también la posibilidad de ejecutar diversos programas en base a esa búsqueda de financiamiento. Tenemos lo que también es el Laboratorio y Tecnología de Apoyo y el Banco de Ayudas Técnicas como iniciativas innovadoras e iniciativas pioneras en lo que es la Municipalidad de Santiago. También tenemos lo que es el primer diagnóstico participativo para personas en situación de discapacidad. Durante el año 2021 realizamos un diagnóstico donde se consultó a las personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, también personas con dependencia. Se hicieron de diversas formas, a través de diversas metodologías adaptadas, que evaluaran el servicio municipal en términos de inclusión y también identificar sus principales necesidades y demandas.
También otra de las iniciativas que tenemos es la difusión y contenido de digital inclusivo a través de las redes sociales de la municipalidad, desarrollando principalmente diversas herramientas de accesibilidad como es el audiodescripción, la lengua de señas, la descripción de las fotos en las redes sociales. Entonces ha sido un trabajo también que hemos tenido que realizar como de asesoría a las personas que son las encargadas de estas diversas redes sociales o de comunicaciones de la Municipalidad de Santiago. En las fotos que estamos viendo en esta lámina podemos ver en la primera foto a una persona participante de la Oficina de Discapacidad junto a su madre recibiendo lo que fueron los resultados del primer diagnóstico participativo. En la foto derecha superior, creo que ahí se ven las impresoras 3D, podemos ver 4 impresoras 3D, y en la foto de abajo podemos ver a una usuaria de la Oficina de Discapacidad utilizando una de estas ayudas técnicas de impresión 3D, que es un abridor de botella, que en términos prácticos soluciona algunas de sus actividades de la vida diaria y cotidianas también. Por otro lado, ¿cierto? Y continuando con las buenas prácticas de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago, lo que nos gustaría contarles es que nosotros estamos siempre en una constante reflexión y capacitación permanente en torno no solo a las estrategias laborales inclusivas, sino que también en la generación del conocimiento, la autoformación, ¿cierto? Ya que siempre esto está cambiando, hay nuevas alternativas de comunicación aumentativa, alternativas, ¿cierto? Trabajamos con compañeros que también son personas en situación de discapacidad y quién mejor que ellos para enseñarnos, complementar su información, ¿cierto? Los conocimientos también que muchas veces traemos desde las profesiones o la disciplina. Y por último, muchas veces también corregirnos y educarnos, ¿cierto? En este proceso en el que estamos en un constante aprendizaje. Por otro lado, también nos gustaría contarles que la Municipalidad de Santiago, dentro de sus pilares, ¿cierto?, tiene el enfoque de género y por sobre todo también el reconocimiento del trabajo de cuidados. En ese sentido, el programa Red Local de Apoyos y Cuidados Chile Cuida fue una de las iniciativas pioneras, como bien les decíamos al principio, de la visibilización del trabajo de cuidado, ¿cierto?, de personas en situación de alta dependencia funcional. Y hoy en día estamos felices de contarles también que se está piloteando y que estamos próximos a lanzar ya este día martes, de hecho, 30 de agosto, la creación del espacio de cuidados y del sistema barrial de cuidados de Santiago, que va a generar un trabajo territorial en, me parece que son 5 barrios de la comuna, ¿cierto?, de la zona sur de la comuna de Santiago, que es la zona que no pertenece al casco histórico y que va a relevar el trabajo con la comunidad del espacio de cuidados y la mayor inversión municipal también en infraestructura en esta administración, ¿cierto?, actual, se va a desarrollar en un espacio que ha sido históricamente destinado al cuidado, que se llama Ex Asilo Hermanitas de los Pobres, que era un espacio de una residencia como de larga estadía y de cuidados, donde esperamos que para el año 2023 podamos tener, ojalá, el espacio de cuidado, ¿cierto?, un recinto municipal que congregue, además de los servicios municipales que entregan cuidados no solo a personas con alta dependencia, sino también a niñas, adolescentes y todas las personas que trabajan en el desarrollo, en cuidados de otras personas, ¿cierto? Y que congregue también a los servicios municipales y a la ciudadanía. También les contamos que el programa Chile Cuida, ¿cierto? Y bueno, no solo yo, hoy día me ven a mí, pero tengo un equipo maravilloso que trabaja junto conmigo, que ha participado en las bases del levantamiento del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, las orientaciones técnicas, ¿cierto? Y que hoy en día las buenas prácticas que ha desarrollado este equipo se han ido promoviendo y han sido parte también de las orientaciones técnicas y de la implementación a nivel nacional. Y aquí les quiero mostrar, bueno, les cuento que en la diapositiva se ve una foto donde se ve un grupo de personas en torno como a un atril que muestra la iniciativa Relatos de Cuidado, Personas que Cuidan, que fue una iniciativa que levantamos también con el equipo, ¿cierto?, en conjunto con una iniciativa autogestionada que en algún minuto identificamos como Santiago por los Cuidados y que hoy día está transformada en este espacio y sistema barrial de cuidados, que buscó reconocer y visibilizar el trabajo de cuidado
de las personas, ¿cierto?, de las vecinas y vecinos que ejercen este trabajo de forma no remunerada, ¿cierto?, de manera de también reconocer su trabajo y esperamos que prontamente podamos publicarlo en un libro. Bueno, dentro de los desafíos que presentamos como Oficina de Discapacidad es la generación de una política local de discapacidad. Nicole les planteaba lo que era como el Comité de Desarrollo Local Inclusivo, y el Comité de Desarrollo Local Inclusivo lo que busca principalmente es generar un plan municipal de accesibilidad. La idea es que cuando hablamos de una política local de discapacidad es que también se co-cree y se trabaje en conjunto con los vecinos y vecinas, quienes van a ser los que van a trabajar, o sea, a quienes va a llegar directamente esta política. Entonces, la idea es que trabajar en una co-creación y también una validación por parte de los vecinos y vecinas. Y el otro desafío que tenemos es... Muchas gracias. Estamos en la línea de vinculación con el medio, la gestión comunitaria, ¿cierto? Estamos con la idea, y ya hoy día esto está andando, ¿cierto?, de generar un primer catastro de personas en situación de discapacidad que viven o transitan también dentro del territorio de la comuna de Santiago. En Chile no tenemos datos actualizados, la ENDIX, ¿cierto?, que es la última encuesta nacional de discapacidades del año 2015, actualizamos el censo en el año 2017, pero lamentablemente no incorporó la variable ni discapacidad ni cuidados, no tenemos datos actuales, ¿cierto?, que nos permitan reconocer cuántas personas en situación de discapacidad tenemos. Hay un estimado de un 15% a nivel nacional, pero desde la comuna de Santiago queremos impulsar esto de manera de poder caracterizar a las personas, ¿cierto?, reconocer además sus necesidades, sus requerimientos y por sobre todo elaborar políticas públicas locales que nos permitan avanzar, ¿cierto?, hacia un Santiago mucho más inclusivo. Y eso sería la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Y al final de la diapositiva, se observan los correos de contacto, ¿cierto? En una primera instancia está el correo de contacto de la Oficina de Discapacidad, que es of.discapacidad@munistgo.cl, el contacto de Paul, que es petorres@munidesantiago.cl, y mi correo electrónico en caso de dudas también ngaratg@munidesantiago.cl. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicole y Paul, por la puntualidad, igual que Martín. Les pido un gran aplauso para ellos, para Nicole, para Paul, para Martín, por el sacrificio del viaje, de la espera, la importancia de que vengan a mostrar aquí en persona, como decíamos hoy, la experiencia, el trabajo y la visión que tienen dos capitales sudamericanas. Y también felicitar y agradecer la decisión, ¿no?, de que sus funcionarios estén aquí hoy presentes, de ambas alcaldesas, ¿sí?, de Iracy Hasler, la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Santiago, y Carolina Cose, la alcaldesa de la Intendencia de Montevideo. Así que en nombre de Mercociudades y de toda la organización, por favor, nuestro agradecimiento, háganlo presente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un breve receso de unos minutos para poder acomodar lo que se viene, que son algunos talleres. Y bueno, jornada larga, pero realmente muy fructífera. Muchísimas gracias.